trabajamos por no hacer nada, por ni siquiera tener intención de nada. Seguramente ya nos hemos percatado que estamos ahí, que estamos aquí. No tenemos que llenar nuestro campo de experiencia con nada. Si resulta que simplemente estamos ahí, nos dejamos seguir así. Pero cuando uno no hace nada, usualmente se hace presente la respiración. Y el tener conciencia de la respiración a uno no le quita nada, sino que más bien lo hace sentirse. Así como la respiración nos lleva al interior del cuerpo, también nos lleva al interior de nuestro propio ser, como hacia el centro. Y seguramente estamos de alguna manera, estamos sintiéndonos así o asá, sintiéndonos más bien o más bien mal. Y ya sabemos que meditar no es tratar de estar de una manera determinada. Meditar es estar como estamos. Todos los estados posibles de la mente son compatibles con la meditación. Que la meditación tiene que ver no con qué mira uno, con qué ve uno, sino que desde dónde mira, con el punto de vista. Que es un punto de vista neutro, desapegado. Desde el punto de vista del espejo. Y si uno empieza a tomar en serio que uno es el espejo, más allá de lo que siente, más allá de los pensamientos que cruzan por el propio espacio interior, uno puede inspirarse en esta idea del espejo para volverse más inalterable. El espejo es en realidad aunque en cierto modo invisible, es lo más estable que hay. La conciencia en sí
Si uno se mete en esa conciencia, si uno se identifica con la conciencia y no con la cosa mirada, uno se siente invulnerable. Pase lo que pase en el mundo de los reflejos del espejo, pase lo que pase en nuestra mente, la naturaleza de la mente es como el espacio que deja que todo sea. El espacio es pura permeabilidad. Hay una manera de ponerse frente a las cosas, que es ponerse permeable. Ya no hay cosas feas ni bellas en ese momento, sino que uno todo lo acoge, porque uno se siente que nada lo amenaza, nada amenaza la propia existencia cuando uno se vive como espacio. Entonces los invito a seguir observando el presente, tomando conciencia de lo que haya momento en momento, pero desde esta perspectiva de que somos algo así como el espacio que contiene no solo nuestras emociones, sino que hasta nuestro cuerpo. También nuestro cuerpo existe dentro de nuestra conciencia, dentro del espejo de nuestra conciencia, que es una conciencia inalterable. Y desaparece el esfuerzo de luchar contra los pensamientos cuando uno es el espacio que los contiene. Puede que pase un pensamiento y otro, pero eso a uno no lo distrae de la identificación con el campo de la conciencia. Hay una manera de ponerse frente a toda la experiencia, en que uno es el contenedor de todo. Y entonces como si uno se volviera muy grande, porque tenemos la idea de que vivimos en los intersticios de nuestras vísceras o nuestro cerebro, que estamos ahí en un punto imaginario dentro del cuerpo. Y eso cambia completamente si lo que somos es el espacio de la conciencia, que no tiene límites. Entonces vivimos en torno al cuerpo, no dentro del cuerpo.